el Señor. No te mirará con ira, porque soy misericordioso, declara el Señor. No guardaré rencor para siempre. Versículo 13. Solo reconoce tu iniquidad. Tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Versículo 14. Volved, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy vuestro dueño, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os llevaré a Sión. Versículo 22. Volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Mire, cuando hablamos acerca un poquito del libro de Jeremías, entendemos que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. O sea, el pueblo completo de Israel, o sea, todo el reino del norte, 10 tribus, se habían alejado de Dios. Le habían dado la espalda a Dios. Y aquí el Señor, a través de Jeremías, declara una palabra. Pero sabe, también Judá aparentaba solamente una fe genuina. Pero escuche, solo la aparentaba. Solo era de apariencia. Porque en realidad su corazón también ya estaba lejos de Dios. Porque Israel ni siquiera trataba de aparentar una obediencia hacia Dios. Judá, sin embargo, le decía, mantenía una fe, pero solo una apariencia verdadera de esa fe. Pero su corazón no era sincero para con Dios. Hoy Dios está hablándole a la iglesia, porque hoy Dios no le está hablando a la gente del mundo. Hoy Dios le está hablando a la gente en la iglesia, a su amada iglesia. Él quiere que nos volvamos a Él, pero de un corazón sincero. Como hablábamos hace 8 días, Dios está pesando los corazones. Y no solo el corazón, sino aún las intenciones que hay en el corazón. Usted sabe que en México estamos por celebrar elecciones y consideradas las más grandes y las más importantes en México. Entonces usted sabe que muchos se dedican a hacer promesas, a hablar muchas cosas, pero la intención del corazón es diferente. Y Dios escudriña aún eso que está ahí, lo más escondido que hay ahí. Por eso Dios hoy nos hace una exhortación. Volvámonos de un corazón sincero hacia Dios. Si hay una palabra que va a tener un peso tremendo en la eternidad, es la sinceridad. O sea, cuando vengamos a la casa del Señor, vengámoslo con un corazón sincero, agradecido, a la expectativa de lo que Dios me va a hablar. El pueblo de Israel, incluyendo Judá, se habían alejado de Dios, pero Israel era, por decirlo así, más cínico, porque ellos ni siquiera aparentaban el cual estuvieran buscando a Dios, no. Pero Judá, sin embargo, sí aparentaba. Busquemos la sana doctrina con un compromiso genuino de corazón. Mire, creer la sana doctrina sin un compromiso del corazón, ¿sabe a qué sería igual? A ofrecer sacrificios sin arrepentimiento. Mire, para que podamos comprender un poco más esto. Los judíos hasta el día de hoy, usted sabe, y más los ortodoxos, porque hay dentro del judaísmo, hay también varias ramificaciones, pero muchos de ellos no creen en Jesús. Ellos siguen en espera del Mesías. Eso yo creo que usted ya lo sabe.
¿verdad? Muchos de ellos siguen en espera del Mesías, aunque el Mesías ya se presentó hace más de 2000 años, y muchos versículos y muchos profetas que hablaban de él, incluyendo Isaías, Zacarías, que hablaban del Mesías y dieron características y muchas cosas que Jesús vino a cumplir. Eso lo tenemos claro, mire. Pero ellos cada año, repita conmigo, cada año celebran una fiesta que es la expiación de los pecados, o sea, el perdón. Ejemplo. O sea, ellos cada año, escuche, cada año a todo el mundo se acercan y perdóneme. Y de verdad, perdóneme por todo lo que le hice en este año. Perdóneme, por favor, perdóneme. Y así se la pasan todo el día pidiendo perdón. Y yo le pregunto, ¿eso estará bien o estará mal? ¿Usted qué piensa? ¿Es malo pedir perdón? Por supuesto que no. Pero si no somos sinceros al ofrecer un perdón, porque una cosa es pedir y otra cosa es ofrecer. O sea, yo tendría que ir con mi hermana, si yo le ofendí, yo le ofrecería un perdón. Perdóneme, hermana. Pero lo más importante es que hay un arrepentimiento por lo que yo hice. Entonces para ellos son fiestas, y usted sabe, y son fiestas muy importantes. Pero ¿de qué sirve que todos los días yo esté pidiendo perdón por algo si no hay arrepentimiento? Es como venir a la iglesia a servirle a Dios. Es como venir a la iglesia solo por venir, pero en mi corazón no hay un genuino arrepentimiento. Claro que es bueno congregarse, claro que es bueno venir, claro que es bueno estar en la casa del Señor, pero a lo que Dios más le importa, a lo que Dios más le interesa, es que en nosotros haya un arrepentimiento genuino. No sé si me está comprendiendo. Por eso podíamos ver a una Judá que aparentaba una fe, pero en ellos no había un corazón sincero, o sea, no había un arrepentimiento. Entonces, el creer en la sana doctrina sin un compromiso de corazón es como venir y ofrecer un sacrificio sin arrepentimiento. O sea, no es suficiente solo con creerle a Dios, no es suficiente solo con creer en la palabra de Dios, porque si usted lee con cuidado todo este capítulo, se lo dejo para que usted lo estudie de tarea. Usted se va a dar cuenta que hay 3 palabras ahí: volveos a Dios, o sea, volvámonos a Dios. Habla también de una conversión, o sea, de un arrepentimiento. Y eso te va a llevar a que tu vida, nuestra vida, empiece a cambiar. Mire, ayer en una reunión familiar, Dios me dio la oportunidad de justamente hablar de esto con mi familia. Y qué bueno que ellos fueron los que empezaron a preguntar, y yo le doy gracias a Dios. Porque yo le decía, mira, de nada sirve que nosotros hagamos tantas cosas si no hay un arrepentimiento genuino del corazón. No es suficiente con creer. Qué bueno que creas, eso está bien, pero ahora viene la otra parte. O sea, cuando realmente nos volvemos a Dios, es porque nos estamos arrepintiendo de esa vana manera de vivir. Y ahora, en teoría, nuestra vida tiene que empezar a cambiar y tenemos que dar esos frutos dignos de arrepentimiento. El falso arrepentimiento de Judá trajo palabras condenatorias que Dios llevó a través de Jeremías. Y si usted se da cuenta, dice infieles. Mire, a mí me sorprende mucho, y lo invito para cuando pueda también vea la película del profeta Jeremías. Le va a ayudar mucho a entender el contexto de lo que estaba pasando en ese tiempo en el reino del norte, pero también en Judá. Cómo fueron conquistados y destruidos, literalmente, porque se habían olvidado de Dios.
Solo basta con dar una mirada hoy al mundo. Pero esta palabra hoy es para la iglesia. Es para los hijos de Dios. Aquellos que por alguna circunstancia le hemos dado la espalda a Dios o nos hemos olvidado de Dios. Mire, a veces como pastores, como ministros, cometemos errores porque no somos perfectos. Tampoco busco justificarme. Pero yo pregunto, ¿qué culpa tiene un ministro o qué culpa tiene Dios de los errores de un ministro? Dios es otra cosa. Y Dios quiere hoy que nos volvamos a Él. Vamos, dígale al que tiene a un lado, volvamos, volvamos. Vivir sin fe es un caso perdido. Y expresar dolor sin cambiar resulta desleal para Dios. No basta, amados, con que nos sintamos mal por haber fallado. No es suficiente. Eso, recuerde que se llama remordimiento, el sentirte mal solo por haberle fallado a Dios. Eso solo es remordimiento. Y usted sabe y conoce la historia, lo que pasó con Judas. Él sintió remordimiento en su corazón por haber entregado a Jesús, por haber vendido al Señor, por haberlo traicionado. Y el remordimiento lo llevó a suicidarse. Si usted supiera hoy las visitas que están teniendo los psicólogos, y que llegan niños, adolescentes de todas las edades con problemas de suicidio, es alarmante lo que está pasando. Pero la iglesia, de verdad, amados, tenemos que nosotros darnos cuenta de lo que hemos estado haciendo mal delante de Dios y pidámosle sabiduría para poder corregirlo. Porque así como hace un momento orábamos y yo les decía, Dios sigue extendiendo hasta el día de hoy su mano de misericordia y sigue trayendo y mis oraciones son: Señor, trae a tus hijos con lazos de amor. Y cuando hablo esto, no estoy diciendo solo a esta casa, sino me refiero a Él. Y donde Él los quiera plantar, donde Él los quiera poner. Pero lo importante es que no se pierdan, porque las almas no son nuestras, le pertenecen a Cristo. Y Él las planta donde a Él le plazca plantarlas, porque es ahí donde se va a cumplir un propósito. Pero nuestras oraciones deben de ser: Señor, llévalos, tráelos con lazos de amor, o no, tráelos como sea. No, así no podría ser. Dios quiere hasta el día de hoy, por eso es que nos sigue hablando con amor y por eso es que nos sigue confrontando. No basta con sentirnos mal por lo que hemos hecho. Repita conmigo, el arrepentimiento. Vamos, repita conmigo, el arrepentimiento demanda un cambio de actitud, un cambio de pensamiento, un cambio de caminar. Es un cambio, tienes que hacer un cambio radical. Si tú quieres, porque esto es voluntario. Cuando Jesús se presentó, lo primero cuando Él empezó a predicar, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. O sea, volvámonos de nuestros malos caminos. Empecemos a cambiar nuestra manera de pensar. Empecemos a cambiar nuestra manera de ser. ¿Cómo estás? Vuelvo a decirlo. ¿Cómo estás tomando este tema de la pandemia? ¿Cómo lo estás tomando hoy? Si tú empiezas a cambiar tu manera de pensar, te darás cuenta que ha sido una gran oportunidad para poder ver la mano poderosa de Dios en nuestra vida. Y que aún en medio de todo el problema que hay social, económico, de salud y demás,
todo lo que ha salido a la luz, en medio de todo eso, Dios nos sigue sosteniendo. El reino del norte, Israel, estaba en cautiverio por las consecuencias de sus pecados, por haberle dado la espalda a Dios, por irse en pos de otros dioses. El pueblo de Judá despreció a sus vecinos del norte por sus herejías flagrantes y por su degradación moral. Pero Jeremías, levante su mano derecha, Jeremías prometió al remanente de Israel las bendiciones de Dios si nos volvíamos a Él. O sea, Dios siempre en su plan es bendecirnos, pero para ello tenemos que volvernos a Él. Tenemos que cambiar. Vamos, anímese y dígale al que tiene un lado: ya ves, hermano, vamos a cambiar, vamos a esforzarnos. Son dos mejor que uno, ¿cierto o no? Por eso Jesús mandaba de dos en dos. Mire, si nosotros nos empezamos a apoyar y empezamos a provocar unidad, ¿sabe por qué el enemigo trae división en los hogares, en las iglesias? ¿Sabe por qué? ¿Lo quiere saber hoy? Por la falta de amor. El amor, según 1 Corintios 13, dice que todo lo soporta. ¿O no? El amor todo lo soporta. No se goza de las injusticias, no se envanece, no busca su beneficio propio. Entonces la falta de amor provoca división, porque la consecuencia del amor provoca unidad. Cuando hay amor hay unidad. Entendamos que todos somos diferentes. Y hoy tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Pero Judá, él estaba seguro en su propia opinión, pero también debió haber tomado en cuenta el volver su corazón a Dios. Porque todavía Judá vio la destrucción de Israel y él creyó que seguía haciendo lo bueno. Eso pasa con muchos de nosotros. A veces nada más vemos los errores de los hermanos. Por eso Jesús nos enseña y dice: deja de ver la paja en el ojo ajeno y mira primero la viga que está en el tuyo. O sea, veamos primero lo que está en nosotros y pidámosle a Dios que nos ayude a corregir esa parte, para que ahora podamos ayudar al hermano o a la hermana que vemos que tienen necesidad. Porque a veces creemos nosotros que también estamos bien y no te das cuenta. No nos vaya a pasar lo que a Judá, que tuvo la oportunidad de arrepentirse y Dios le dijo: vuélvete a mí. O sea, arrepiéntete. Pero no quisieron, rehusó hacerlo. Así que Jeremías, y Dios lo sorprendió con esa palabra: si ellos se arrepentían, había una gran promesa de bendición. Y sin duda Dios nos quiere bendecir. Dios quiere seguir bendiciendo a su pueblo, solo porque Él es bueno, no por lo que hagas o dejemos de hacer, solo porque Él es bueno. Y lo podemos ver hoy. O sea, perdónenme, hermano, si no lo estamos viendo, es porque hay que pedirle a Dios que quite esa venda de nuestros ojos. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, en este tiempo está cegando el entendimiento de muchos. Sin duda es una cosa terrible de un creyente
de un hijo de Dios llegar a la apostasía, llegarle dándole la espalda a Dios. ¿Dónde está? Amados, solo reflexiona un momento. ¿Cuánta misericordia ha tenido Dios de usted y de mí? ¿Cuánta misericordia? ¿Cuánta misericordia, cuánto amor ha mostrado Dios para con nosotros? Y en consecuencia, ¿qué estamos haciendo? Porque hemos gozado de un amor tan grande, que nadie más te ama, y de una manera sincera, sin ningún interés de por medio, más que Dios. Nadie te va a amar más que Dios. Porque en el mundo, aún tu familia te puede dar la espalda. Aún tu familia te puede señalar, te puede juzgar. En la iglesia, desde los pastores, desde los ministros, líderes, podemos fallarte. Pero el Señor jamás. Hemos gozado de tanta misericordia y de tanto amor, que perdóneme, muchos hemos abusado de esa misericordia. Dígale al hermano que tiene a un lado: tienes un porvenir. Vamos, dígale: tienes un porvenir tan glorioso. Si tú pudieras verte lo que Dios quiere hacer contigo, le digo una cosa: dejaríamos de perder el tiempo en cosas superficiales. ¿Por qué cree que la maldad se ha multiplicado? ¿Por qué cree que la maldad se ha multiplicado tan grandemente en estos tiempos? Porque aún los mismos gobiernos en las escuelas, en nuestros hogares, le hemos dado la espalda a Dios, creyendo hacer lo que es correcto según nuestro entendimiento, según nuestra sabiduría humana, y le hemos dado la espalda a Dios. Porque la espalda a Dios, mire, no solo es dejar de venir a la iglesia. Darle la espalda a Dios no solo es dejar de congregarte. Darle la espalda a Dios no solo es que dejes de leer la escritura. El darle la espalda a Dios no solo es que dejes de orar. El darle la espalda a Dios no solo es que no lo obedezcas. Que todo eso va implícito, sí, también. Pero el olvidarnos del grande amor que tiene por nosotros, volvamos al Señor. Volvamos. Muchos han sacrificado sus bienes presentes y eternos por darle la espalda a Dios. Y vuelvo a decirlo, no solo me refiero a que dejes de venir a la iglesia, sino que en tu propio corazón tú hayas decidido hacer otras cosas.
Ese es el peligro, ese es el verdadero riesgo, amados hermanos. Parece haber muchas razones por las cuales el Señor nos llama a volver de la apostasía. Pero ¿qué dice? ¿Qué sigue diciendo el capítulo? Acompáñame a Jeremías capítulo 3, verso 1, por favor. Debe de haber un celo por el amor, un celo grande por el amor. Dios dice: si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, pregunta, ¿volverá a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Y Jeremías le dice a Israel: pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Mire, esta es una palabra también fuerte, pero Dios le había dado una ley a Moisés. Y si quiere, acompáñeme para ponerlo en contexto. Deuteronomio capítulo 24, del verso 1 al 4. Deuteronomio capítulo 24, versículos del 1 al 4. Dice: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser mujer, al primer marido que la despidió no le es, ¿qué dice? No le es permitido, ¿qué? Tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te ha dado por heredad. Esa es la ley que Dios le dio a Moisés. Y usted sabe que cuando a Jesús lo quieren confrontar o le quieren decir y le hablan acerca del divorcio, y Jesús les dice: mire, es que eso no era desde el principio. En el principio no era así. O sea, Dios algo que aborrece sin duda es el divorcio. ¿Está usted de acuerdo? Solo un amén, mire. Dice que el que calla otorga. A ver, vuelvo a preguntar. Dios aborrece el divorcio. Pero Jesús los confronta y les dice: es que Moisés se vio en la necesidad de dar carta de divorcio por la dureza del corazón, porque ya sea el uno o el otro no quisieron arrepentirse, quisieron seguir en la misma temática, en el mismo tenor, y no buscaron un arrepentimiento, no buscaron una restauración, porque desde el principio no era así. Pero aquí vemos a Jeremías ilustrando a una mujer, en este caso Israel, una Israel desleal, una Israel que abandonó al Señor y que se fue en busca de otros dioses. Pero vean el amor tan grande de Dios, porque la ley decía claramente que una mujer que era menospreciada ya no podía volver a ser tomada por el que fue el primer marido. Y sin embargo Dios, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras deslealtades, Dios siempre nos recibe con lazos de amor. Pero cuando en nosotros hay un genuino arrepentimiento.
Porque si no hay arrepentimiento, quiero decirle que nuestras vestiduras siguen sucias. Por eso es primero arrepentíos y convertíos. O sea, el arrepentimiento te lleva a convertirte en una nueva criatura. El arrepentimiento te lleva, le decía, es la palabra en el griego metanoia, que te lleva a cambiar tu manera de pensar, a cambiar tu manera de ser. Por eso vemos aquí cómo Dios, a través de Jeremías, dice que era una mujer a la que su primer marido le dio una carta de divorcio. Porque también Judá se divorció de Dios. A veces no entendemos lo que es un divorcio. Creemos que el divorcio solo es firmar un documento. No, hermano, esa es la culminación del divorcio. Porque el divorcio ya está desde antes. Cuando tu corazón ya está en otro lugar. Cuando tu corazón está en otro lado. Cuando tu corazón está en las cosas del mundo. Cuando tu corazón está en los deleites y placeres que ofrece este mundo. Desde ahí hay un divorcio. Desde ahí hay una separación con Dios. No olvidemos que la amistad con el mundo es enemistad en contra de Dios. No ames las cosas del mundo ni lo que hay en el mundo, porque esto es pasajero. Y por lo que está ocurriendo hoy en el mundo, usted sabe los ataques que ha sufrido la nación de Israel en este tiempo. No sabemos si es con justa o injustificada, pero como sea, está ocurriendo. Pero no olvidemos que Israel sigue siendo la nación, es la niña de los ojos de Dios. Y que aunque Israel haya sido infiel y aunque ellos sigan esperando a su Mesías, sigue siendo la nación amada de Dios. Y hay tantas profecías que se han cumplido hasta el día de hoy, y esto que estamos viendo es una más. Pero eso es solo la antesala para lo que viene, amada iglesia. Porque si hoy la iglesia, la Israel natural está siendo atacada, quiero decirle que la iglesia espiritual, la Israel espiritual también está siendo atacada. El problema no es ese, sino qué estamos haciendo. Porque aquí Judá se divorció de Dios y se casó con otros dioses. Y Dios tenía todo el derecho, según esta ley, a repudiar a Israel y a Judá. Pero sin embargo Él no lo hace, porque Él jamás echa a nadie fuera cuando llega con un corazón contrito y humillado. Él no lo desprecia. Pero tiene que nosotros saber una humillación delante de Dios, el reconocer nuestra condición. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es que nos cuesta trabajo reconocer lo que estamos haciendo mal. Pero Dios en su misericordia está dispuesto a recibirnos nuevamente. Volvámonos de corazón a Él. Volvámonos de corazón a Él. Volvámonos sinceramente a Él. Había una abundancia de pecado. Vea cómo está el mundo hoy. A donde quiera que usted y yo voltemos hoy, está abundando el pecado, está abundando la violencia. Vea lo que está pasando en Colombia. Veamos lo que está pasando en la India. Bueno, aquí mismo en México. Veamos todo lo que está pasando.
¿Qué dice el versículo 2 de Jeremías 3, por favor? Y no pierda de vista ese libro, vamos a estar caminando en Jeremías capítulo 3. Jeremías 3, verso 2, dice la palabra del Señor: alza tus ojos a las alturas desoladas y mira, ¿dónde no te has prostituido? Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto, y has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Aquí está hablando sin duda de una prostitución espiritual. Y cuando mi esposa tal vez se acordará, el viernes que estábamos dando el estudio en una casa en Tonatitla, sí es Tonatitla, ¿verdad? Una joven que iba llegando al grupo, cuando escuchó esta palabra, me preguntó: pastor, ¿y qué es prostituirse? Ok, espiritualmente te lo explico. Es cuando tú buscas la ayuda de cualquier otro medio menos de Dios. Es cuando tú te estás prostituyendo porque estás buscando la ayuda a través de otros dioses, a través de la brujería, a través de la hechicería, a través de la santería, o a través incluso de una persona. Primero tenemos que ir a Dios, y Dios pondrá el recurso y pondrá a la persona indicada o a las personas indicadas para ayudarte. Pero lo primero es voltear nuestro corazón y buscar la ayuda divina, la ayuda de Dios. Entonces aquí vemos que Israel y Judá se prostituyeron buscando a otros dioses. Pero la expresión que dice como árabe en el desierto significa que como un ladrón árabe se escondía para saquear las caravanas que iban pasando en el desierto. O sea, Judá estaba corriendo en pos de la idolatría. Y cuando hemos hablado de idolatría, usted ya lo sabe, porque lo hemos dicho más de una vez aquí. La idolatría es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios. Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu negocio, tu empresa, tu trabajo, aún tu ministerio. Todo eso es idolatría. Y aquí Dios le está diciendo: alza tus ojos y mira. En el arrepentimiento es bueno pensar en los pecados que hemos sido culpables, y tal vez en los lugares, y tal vez con quienes hemos estado, y que hemos sido tal vez partícipes de cometer pecado. Y hoy Dios te dice: arrepiéntete. Veamos también con qué amor siempre nos habla Dios. Y de verdad, busquemos a Dios ahora que todavía es tiempo. Busquémoslo. Mire, cuando estábamos en medio de la pandemia, ¿cuántos anhelaban venir a la casa del Señor? ¿Cuántos anhelábamos tal vez regresar a nuestro trabajo, tal vez a nuestro negocio? Mire, yo tengo más de un año que no he regresado a la oficina, y quién sabe si vaya a regresar, porque en algunos casos ya estoy escuchando que a lo mejor vamos a empezar a trabajar desde casa. ¿Se acuerda? Yo le venía diciendo antes de la pandemia que venían cosas y que nuestra vida ya no iba a ser la misma, que todo iba a cambiar. Pero la verdad, yo tampoco dimensionaba hasta dónde la iglesia iba a ser sacudida. No alcanzaba a dimensionar todo eso.
Y hoy que tenemos la oportunidad de venir, Dios, qué bueno que no es como nosotros. Porque Él, cuando tú vuelves tu corazón a Dios, cuando hay un arrepentimiento genuino, sincero, quiero decirte que Él ya no se acuerda de tus pecados. Él ya se los olvida. Él ya los olvida. Nunca jamás se vuelve a acordar. Pero escuche, solo cuando hay un arrepentimiento, cuando hay un remordimiento, el pecado sigue ahí. O sea, tus vestiduras siguen manchadas. Aunque tú vengas todos los días a la iglesia y aunque todos los días en tu casa tú le pidas perdón a Dios, si no hay un arrepentimiento, quiero decirte que tus vestiduras siguen sucias. Tus vestiduras siguen arrugadas. Porque las manchas y las arrugas son diferentes. Las manchas hablan de pecado. Las arrugas hablan de infidelidad. Y Judá e Israel, sus vestiduras estaban manchadas y arrugadas, porque no solo había pecado, sino había infidelidades de Israel y de Judá en contra de Dios. Yo quiero decirte hoy de parte de Dios que no importa lo que hayas dicho y lo que hayas hecho, no importa. Si hoy tú te arrepientes de corazón, Dios va a borrar todo eso de tu vida. Pero hoy Dios te dice: vuélvete a mí, porque el volverte a mí es un arrepentimiento. Hoy muchos quisieran hablar y quisiéramos estar escuchando mensajes de prosperidad, declarar: amado, para mí la prosperidad empieza desde que hay un genuino arrepentimiento. Si no, ¿sobre qué estamos edificando nuestra vida espiritual? Sería algo superficial. Sería como estar edificando nuestra casa sobre la arena, sobre algo superficial, que al primer problema que venga, la casa se va a derrumbar y se va a destruir. Pero cuando tú y yo aprendemos a edificar nuestra casa sobre la roca que es Jesucristo, sobre esa roca inconmovible, sobre esa roca que te lleva y nos lleva a que haya un arrepentimiento sincero y genuino delante de Dios, no importa lo que venga a tu vida, te mantendrás firme. Tal vez sí, como Pedro, que fue zarandeado, pero él permaneció firme en su fe. Sabe, la misma tierra, la misma naturaleza está viviendo las consecuencias del pecado. La misma creación hoy está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Hoy la tierra, vea qué tremendo. ¿Se acuerda lo que pasó en Chernobyl, en Ucrania? ¿Sí se acuerda? Hasta el día de hoy esa tierra sigue contaminada. Hasta el día de hoy esas aguas, todo lo que había ahí sigue contaminado. No, aquí ya no importa si fue un descuido del hombre, o sea, lo que haya pasado. Miren como ahorita este virus, las tierras que se están ocupando hoy para producir alimentos transgénicos, que están y son los principales causantes de enfermedades. Y no se diga la carne. ¿Y de qué forma usted cree que la naturaleza va a pedir y va a estar clamando? ¿De qué forma cree? Si no es a través de lluvias, de inundaciones, de sequías,
de sismos, de terremotos. Y perdónenme, y esto tenía que pasar porque está profetizado. Cuando Jesús dijo: y será como en los tiempos de Noé, como era en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé no llovía como llueve hoy. Antes del diluvio subía un vapor de la tierra y regaba todos los campos. Nunca vieron llover de arriba hacia abajo hasta que vino el diluvio. Por eso cuando Noé empezaba a predicar y él empezó a construir un arca, decían: Noé, estás loco. Porque ellos nunca habían visto llover como usted y como yo. O sea, había cambios climatológicos. ¿Y qué estamos viviendo hoy en los últimos años? Cambios climatológicos. Hoy en día usted ya no sabe si va a hacer frío, si va a hacer calor. Bueno, en un día podemos tener las 4 estaciones, ¿o no? Y antes los tiempos estaban bien marcaditos. Cuando era temporada de lluvias, llovía y parejo. Hoy, yo solo le decía al Señor el miércoles cuando vi caer la lluvia aquí: Señor, como hace algún tiempo Dios me llevó a orar también en San Luis, y aquí está la iglesia otra vez de testiga. Oramos y dejó de llover por lo menos el tiempo que estuvimos predicando. Después volvió a llover, pero mientras estuvimos aquí dejó de llover. Y yo solo decía: Señor, yo te agradezco por la lluvia, porque se necesita, pero te ruego que también la mandes a donde se necesita. Envíala, papá. Aquí ya fue suficiente, porque mira cómo están las calles. Y los que viven en esta zona saben cómo se puso. Para Chalco, Ixtapaluca, Los Reyes, se inundó 2, 3 días y el problema se persistía, porque la misma tierra ha sido contaminada por el pecado del hombre. ¿Cuánta sangre inocente no ha sido derramada? ¿Cuánta sangre inocente no ha sido derramada en la tierra? ¿Cuánta? Y no olvidemos que cuando habla de inocente, está hablando de niños, de inocencia. Vean hoy en el mundo, un mundo globalizado, donde hoy permiten el aborto. ¿Y qué es el aborto? Es muerte. Están derramando sangre inocente. Eso lo deberían de pensar antes, ¿o no? No me quiero meter mucho ahí, porque si no nos vamos a desviar mucho. Pero la misma tierra quiere ser libre de lo que está pasando. Romanos capítulo 8, versos 20 a 21, por favor. Hoy más que nunca necesitamos clamar para que Dios siga extendiendo su mano de misericordia, y que en nosotros haya frutos dignos de arrepentimiento, como decía Juan el Bautista. Dice: porque la creación, ¿qué dice? Fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de quien en la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Necesitamos que la iglesia se levante en un genuino arrepentimiento, para que la tierra incluso pueda sanar. Pero la tierra sigue contaminada. Solo basta dar una pequeña, voltear un poquito a Guatemala. Un país que desde el presidente le está dando la gloria a Dios.
Muchas personas que están en lugar de autoridad le dan la gloria a Dios. Y es una tierra que está sanando. Es una tierra donde usted de verdad, hermano, cuando usted tenga la oportunidad de ir allá y vaya a comer, un melón le sabe a melón. No, que aquí usted compra un melón y quién sabe a qué sabe. Nada más sabe que es un melón porque le ve la forma. Y sabe que son frijoles porque allá en Guatemala comen todo con frijol y con plátanos. Pero hermano, hasta un plato de frijol sabe exquisito, porque allá está prohibido el alimento transgénico. Y no me quiero meter en problemas, pero allá no hay pollitos como los que venden por acá. Tienen allá una propia franquicia, que el pollo sabe a pollo y que son pollos, que no son hechos en laboratorios. Creo que sabe de qué hablo. Mejor ya ni digo marcas, ¿verdad? Para evitarnos problemas. Pero la misma creación va a ser liberada a la esclavitud que fue sometida. ¿Pero qué dice? Pero a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. O sea, ¿de quién? De los que estamos hoy aquí, de la iglesia. Si en nosotros se empieza a haber un arrepentimiento, la tierra también va a sanar. Usted conoce el versículo de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Si se humillase mi pueblo, buscaren mi rostro, y se humillaren y se volvieran de sus malos caminos, ¿qué dice el Señor? Entonces yo sanaré su tierra. Pero habla de un arrepentimiento, de ahora de volvernos a Dios, de buscar su rostro. Dígale al que tiene a un lado, por favor, volvámonos a Dios. Volvámonos a Dios. No sé si a usted no le duele lo que está pasando, pero sabe, así como en aquel tiempo, mucha iglesia ha abusado de la misericordia de Dios. Muchos hemos abusado de la misericordia de Dios. Pero Dios no va a guardar su enojo para siempre. Jeremías capítulo 3, versículo 5. Jeremías capítulo 3, verso 5, por favor. Dice la palabra: guardará rencor para siempre, estará indignado hasta el fin. He aquí, así has hablado, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad. ¿Cuántos seguimos haciendo nuestra voluntad? A ver, pregunto, ¿sí están aquí conmigo o no? Yo pregunto, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o seguimos haciendo nuestra voluntad? Porque de eso habla este versículo. Y si lo quiere más claro, mire lo que dice el mismo versículo, la versión Palabra de Dios para Todos. El mismo versículo, la versión Palabra de Dios para Todos. Y a veces le podemos preguntar hoy a Dios por lo que está pasando. ¿Vas a seguir enojado, Señor? ¿Va a durar tu enojo, el enojo para siempre? Pero mientras lo decimos, ¿qué dice? Haces todo el mal que puedes. Hay gente que sigue haciendo todo el mal que puede. Por eso, amada iglesia, despertemos para que nosotros podamos ser luz en medio de todo esto. Los pecadores arrepentidos pueden animarse con Dios.
porque Él no va a mantener su enojo hasta el final y para siempre. Si usted me pregunta ahorita, papá, Dios, ¿estará molesto? Sí. Sí. Y yo le daba el ejemplo, es como un papá en lo natural. Cuando su hijo o su hija hace algo indebido, y tal vez castigamos a nuestros hijos, y tal vez le decimos, ¿por qué a nuestros hijos el castigarlos es dejarlos sin celular? Mire qué castigo, ¿verdad? En mis tiempos no era eso. En mis tiempos era una de ida y otra de regreso, y se queda y se calla. Y ahorita que regresemos a casa, qué berrinches íbamos a estar haciendo nosotros. ¿Sí se acuerda? ¿Te acuerdas, Cuau? Cómo nos daban. Allá era la que más le tocaba. Entonces eres de las mías, hija. Yo era el que más me tocaba, pero era tremendo. Y cuando nos castigaban, de repente ahí como que ibas, mamá, ¿me perdonas? Váyase para allá, estoy enojada. Mamá, perdóname. Y era tanto la insistencia que mamá solo extendía su brazo. Te amo, hijo, pero no lo vuelvas a hacer. Si eso lo hace una madre o un padre, que somos injustos, cuando más nuestro Padre que es justo. Pero Él quiere ver en nosotros de verdad un genuino arrepentimiento, que nos podamos volver a Él, que haya un cambio de actitud, que haya un cambio de mentalidad. Amado, si podemos palpar hoy su misericordia, ¿cómo no nos debe de animar esto? Padres, los que somos padres, dirijamos a nuestros hijos en la búsqueda de Dios, que se enamoren de Dios, pero tienen que ver en nosotros que nosotros estamos enamorados de Dios, y no solo porque lo vean, no solo porque se los digamos, sino porque lo ven en nosotros. ¿Te acuerdas tú cuando viniste por primera vez a Jesús? ¿Sí te acuerdas cómo estaba tu vida antes de eso? ¿Y qué pasó en el camino? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿O qué nos pasó? ¿En qué momento perdimos el sentido de estar en un servicio? ¿En qué momento perdimos el sentido de saber que venimos a la iglesia para buscar el rostro de Dios? No solo para pedirle, sino para darle. ¿En qué momento nos descuidamos? Es como en el matrimonio y como mi esposa lo dice. Si nosotros no cuidamos el matrimonio y no lo estamos regando continuamente, es como esa plantita que tú no riegas, tarde o temprano se va a marchitar. Porque no lo estás cuidando. ¿En qué momento nos descuidamos de nuestra relación con Dios? ¿En qué momento dejaste de buscar a Dios como lo hacías al principio? ¿Por qué dejamos de hacerlo? Porque creemos que ya sabemos más ahora. Hay algo que yo aprendí cuando estaba estudiando la escuela. Entre más yo conozco de la palabra de Dios, más ignorante me siento, porque me doy cuenta que no sé nada. O sea, entre más conocemos, me tengo que dar cuenta que en realidad no sé nada.
No olvides cuando viniste a Jesús por primera vez. En otras palabras, ¿en qué momento perdimos el primer amor hacia Dios? Porque ya no tienes el mismo compromiso que tenías con Dios. No olvides que no es con la iglesia, no es con el pastor, es con Dios. ¿En qué momento perdiste cuando eras feliz en la iglesia con otros hermanos? Porque pareciera que esta pandemia también quiso enfriar nuestro espíritu, nuestro amor. Sé que hoy anheláramos abrazarnos, apapacharnos como tal vez lo hacíamos antes. Y hoy, por seguridad de todos, pues mejor lo evitamos un poquito. No sé usted, pero yo anhelo, por ejemplo, darle un abrazo a usted. Ese abrazo que tú sientes y que es necesario como seres humanos sentir. Mire, el diablo, que el Señor lo reprenda, hasta eso nos ha querido robar. Pero el problema no es eso. ¿En qué momento usted y yo perdimos ese gozo de estar en la casa de Dios y gozarnos junto con los hermanos? Y tal vez llorar junto con Él, porque a lo mejor está viviendo una prueba. Hermano, no se preocupe, vamos a orar juntos. Y que si le empieza a ir bien, yo me tengo que gozar porque le está yendo bien al hermano. Y si yo aprendo a gozarme con mi hermano, el día de mañana llegará mi turno. Pero a veces somos envidiosos, aún dentro de la misma iglesia. Mire, aunque no diga amén, no se preocupe. Y si usted me dice que eso no pasa, perdóneme. A José, ¿quiénes lo envidiaron? ¿Quiénes? Vamos, dígalo. Sus hermanos. ¿Y por qué? Nada más porque era el consentido de papá, porque era obediente a papá, porque hacía lo que papá le agradaba. Yo creo que si los otros 11 hubieran entendido, también hubieran sido obedientes y también hubieran sido los consentidos de papá. ¿O no? ¿Quién mató a Caín? Perdón, ¿quién mató a Abel? Su hermano. ¿En qué momento perdimos el gozo de estar con nuestros hermanos en la iglesia? Amados, debe ser un gozo estar hoy aquí en la iglesia. Debe ser un deleite estar hoy aquí. Debemos de gozarnos por estar hoy aquí. No podemos permitir que venga el enemigo y hasta eso nos quiera quitar, porque él te quiere robar todo. No olvides, él vino a matar, a robar, a hurtar y a destruir. Te va a robar primero tu gozo, tu paz, tu tranquilidad, tu primer amor, tu ánimo, tu deleite, porque el propósito es destruirte espiritualmente. ¿Recuerdas cuando tal vez podías enseñar y advertir a otros y que compartía las buenas nuevas? ¿Por qué lo dejamos de hacer? Señor. Y la otra, cuando nos empezamos a desviar poco a poco del camino. ¿Cuándo pasó? ¿En qué momento nos descuidamos? Dios quiere enseñarnos hoy la obediencia que tenemos hacia el llamado que Dios nos ha dado. Primero,
tenemos que reconocer en qué hemos fallado. O sea, Dios cuando hablaba siempre a través de los profetas, y en este caso de Jeremías, porque a Jeremías no lo querían escuchar, porque él daba palabra fuerte, él daba palabra que al rey no le agradaba y que a nadie le gustaba. Porque el profeta, dentro de muchas facetas, una de las facetas principales del profeta, y por eso es que es el dedo índice, es apóstol, profeta. Porque el profeta, Dios le ha dado la habilidad y la capacidad para señalar el pecado. Pero cuando Dios lo señala, no es para que traiga una condenación a nuestra vida, sino es para que haya una corrección del problema, que podamos corregirlo. Entonces, si usted se da cuenta, Jeremías le hablaba al pueblo y decía: volveos, arrepentíos, convertíos, volvámonos al Señor. Pero si tú te vuelves, mira, tú has hecho esto y esto, pero Dios te dice que te vuelvas a Él. Y Él tiene para ti esto, y Él te promete esto. Pero primero tienes que reconocer lo que estás haciendo mal, porque va a ser muy complicado que alguien se arrepienta si primero no reconoce que tiene un problema. Y a mí me pasó durante muchos años. Cuando a mí me decían: tú eres alcohólico, decía: no, solo soy un borracho social, porque solo tomo en fiestas y reuniones. Y resulta que todos los días tenía fiestas y reuniones. Y yo no quería reconocer que tenía un problema. Pero cuando Dios me confronta y me hace ver lo que yo era a través de su Santo Espíritu, yo reconozco que tenía un problema. Y no solo uno, tenía muchos. Y es cuando Dios empezó a obrar en mi vida. Jeremías 3:13, por favor. Y parece que sencillo, ¿verdad? Es reconocer. Reconoce hoy. Reconozcamos hoy. Y si tú crees que estás bien, pues entonces síguele. Pero si no, reconoce hoy. Dice el Señor: solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado. Has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Veamos cómo siempre Dios prontamente siempre nos está dispuesto a perdonarnos. Usted sabe que la lepra es tipo y figura del pecado. Y cuando se acercaron unos leprosos a Jesús y le dijeron: Señor, si tú quieres, límpianos, necesitamos ser limpios. Usted sabe que a la gente que tenía lepra los sacaban de la ciudad y los ponían en un valle de los leprosos. Y aquel que tuviera contacto con ellos se volvía inmundo según lo que Dios les había enseñado al pueblo. Pero vemos siempre la misericordia y la prontitud de Jesús. Yo quiero que seas limpio. Y Jesús siempre estuvo dispuesto a perdonar, a ayudar, a ministrar. Cuando tú y yo reconocemos, Él está ahí presto para decirte hoy: yo te voy a ayudar. Pero necesitas reconocer. Necesitas hoy reconocer lo que estamos haciendo mal. Necesitas reconocer hoy en cada ministerio lo que hemos dejado de hacer. Aún como pastores, lo que hemos dejado de hacer. Aún en tu hogar, como esposo, como esposa, como hijo, según el rol que tú tengas, reconoce que has dejado de hacer. Y entonces veremos la misericordia de Dios.
Y esto Dios lo instruye para que retornemos a Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tienes que reconocerlo hoy. Mira cuántos dicen amén. No olvide que Dios viene, el Señor Jesús viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que se deja ataviar, una iglesia que se deje adornar, una iglesia que sea prudente, una iglesia que sea esforzada, una iglesia que permanezca fiel en medio de cualquier situación y de cualquier crisis. Mire, solo por mencionarle algunas de las promesas que se iban a cumplir y que usted y yo estamos siendo testigos de esas promesas. Porque Jeremías empezó a profetizar que a pesar de que Israel iba a ser llevada cautiva, un día, repita conmigo, un día iban a regresar. Usted sabe que cuando la nación de Israel fue despojada de su tierra por desobedecer a Dios, y usted sabe que en la actualidad hay judíos mexicanos, hay judíos argentinos, hay judíos brasileños, hay judíos de todas las naciones. Y ayer, oiga cómo estamos, ¿es 15 hoy? 16. El viernes 14 de mayo, la nación de Israel cumplió 73 años constituida como nación ante las Naciones Unidas. En un día, las Naciones Unidas hizo un documento donde a Israel se le tenía que regresar su tierra. Esto pasó un 14 de mayo de 1948. ¿Y qué dice Isaías 66:8? Isaías 66:8. ¿Quién ha oído cosa semejante? ¿Quién ha visto tales cosas? Es dada a luz un país, ¿en qué? En un solo día. Nace una nación toda de una vez, pues Sión apenas estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago que se abra la matriz y haré nacer, dice el Señor. Yo que hago nacer, cerraré la matriz, dice tu Dios. Pero vemos ahí que en un día a Israel se le regresó la tierra que le pertenecía. Y esto no tiene mucho que ocurrió. Dios prometió que todo su pueblo iba a regresar de los confines de la tierra, de todos los países. Iban a regresar a tomar esa tierra. Dios ya lo había prometido también. Y solo quiero que veamos rápidamente Jeremías 16, 14 al 15. Y le voy a dar otros 3, 4 más, pero no les voy a dar la cita solo para que usted le estudie. Jeremías 16, versos 14 y 15. Dice: por tanto, he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando ya no se dirá, vive el Señor, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todos los países donde habían sido desterrados, porque los haré volver a su tierra, el cual di a sus padres. Y al día de hoy hay más de 6 millones de judíos en Israel y muchos siguen retornando. Una nación que en 73 años hicieron florecer el desierto donde no había nada. Una nación que ha dado grandes científicos y muchos premios Nobel al mundo.
Hombres con una sabiduría de Dios. Y la pregunta es, ¿Dios los seguirá amando? Por supuesto que sí. Porque no olvide que es la niña de los ojos de Dios. Israel también dice la palabra que va a prosperar. ¿Sabe el Fondo Monetario Internacional en el año 2019? ¿Sabe de cuánto fue el Producto Interno Bruto? Solo en ese año, escucha la cifra: 394 mil millones de dólares. Una nación que hoy día exporta frutas, verduras, que es autosuficiente y que exporta el 80% de su producción al mundo. Y ya no hablemos de tecnología ni de ciencia. Esa es parte de la nación de Israel, y que hoy estamos siendo testigos, usted y yo, de algo que venía profetizado muchos años atrás. O sea que el conflicto bélico que hoy podemos ver es parte de eso. Y está profetizado. También se restauró el idioma hebreo a partir del año de 1982. También se restauró su moneda, el siclo. Y puedo seguirle dando muchos más puntos de estos, pero no nos alcanza el tiempo. Amados, nosotros somos el Israel espiritual. Cuando Dios le hizo una promesa a Abraham, le estaba hablando de dos promesas: una celestial y una terrenal. Y usted y yo pertenecemos a un Israel espiritual. Porque después del cautiverio, usted sabe, el arca ya no fue encontrada. Todo ese tiempo ya iba a terminar, donde el arca que representaba la presencia de Dios ya no estaba. Y usted sabe que cuando el templo empezó a ser reconstruido, en el tiempo de Nehemías, de Joel, usted sabe que cuando empezó a ser reconstruido, había gente que lloraba, porque veía, ellos conocieron el templo que Salomón había construido y para nada se parecía al que estaba. Para nada. Pero otros lloraban de gozo porque decían: ya tenemos un lugar donde adorar a Dios. Porque ese es el conflicto que ha habido por décadas, por siglos, entre los palestinos y los judíos. Porque es ahí donde está el templo. Es ahí, usted conoce, si yo le digo a usted, cuando usted ve una imagen, usted sabe que es Israel. ¿Por qué? Porque siempre nos pasa en la imagen donde está el muro de los lamentos y a espaldas está esa cúpula de cobre que es la mezquita de los palestinos. Inmediatamente ubicamos que es Israel. Porque esa mezquita está en el lugar donde estaba el templo, donde muchos años atrás Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Es ahí donde Salomón construyó el templo del Señor. Y el muro de los lamentos es donde todos los judíos van y oran, y ellos se visten de negro. ¿Sí sabe por qué se visten de negro? ¿Sí sabe usted por qué visten de negro a los judíos? Porque ellos siguen de luto hasta que no se reconstruya la nueva casa para Dios. ¿Y por qué no la han reconstruido? Porque primero necesitan esa parte que es Cisjordania, que es la franja de Gaza, donde está el conflicto. Tal vez hoy ya puede comprender un poquito más el panorama, pero espiritualmente, amados,
Nosotros tenemos una casa donde orar, donde adorar a Dios. Que usted lo pueda hacer en su casa, sí, y está bien, y hágalo. Sígalo haciendo. Pero también es muy importante que lo hagamos juntos en la iglesia. Es muy importante que juntos vengamos a la iglesia a adorar a Dios. Lamentemos el mal que está ocurriendo. Porque mire, mientras Jeremías profetizaba, se escuchaba el clamor de las mujeres. Bueno, ¿qué le pasó al mismo rey que no quería escuchar? ¿Qué le pasó? Cosa tremenda. A sus hijos los asesinaron frente a sus ojos, y fue lo último que vio, porque ahí le quemaron sus ojos. Y eso habla lo mismo que a Sansón, perdió la visión. Cuando nosotros no nos volvemos a Dios, perdemos la visión. Perdemos la visión clara de lo que Dios quiere. Quiero ir terminando. Dios anhela una unión y una renovación de nuestro corazón. Jeremías 3:22. Jeremías 3:22. Dice el Señor: volved, hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Cuando volvemos a Dios, no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que haya pasado, lo importante es que vuelvas a Dios. Y el cuadro hermoso del hijo pródigo nos ilustra eso. De un hijo que malgastó todos sus bienes, que malgastó su vida, pero que cuando él vuelve a papá, él siempre lo recibió con los brazos abiertos. Lo perdonó, le lavó las vestiduras, le dio calzado, le dio un anillo. Regresemos al Señor. Regresemos, volvamos hoy al Señor. ¿Qué promesas recibimos? Una guía especial. Y tenemos hoy al Espíritu Santo que nos guía. Tenemos un alimento apropiado, un alimento correcto. Dios va a sanar nuestra rebelión. ¿Cuántos decimos amén? Solo por mera misericordia. Y su gracia va a ser renovada en nuestras vidas. Pero hoy tenemos que consagrarnos a Dios. Hoy tenemos que apartarnos para Él en este tiempo. No sé cuántos se puedan poner sobre sus pies en esta hora. Porque solo Él puede salvar. Solo Él nos puede salvar. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual tú y yo podamos ser salvos.